Me siento mal, nos dijo un día en el desayuno el padre Parrita. El padre Parrita no formaba parte de la comunidad del noviciado, por lo menos no en ese año 2003. Lo acababan de operar, le hicieron una cirugía a corazón abierto, muy complicada por su edad, ya llegaba casi a los 80 años, y entonces nos había encomendado el provincial y el maestro de novicios que tuviéramos mucho cuidado con el padre Parrita, que lo cuidáramos, que estuviéramos al pendiente de su salud, que no lo fuéramos a espantar, que no hiciera corajes. Así que cuando esa mañana nos dijo en el desayuno, me siento mal, todos nos preocupamos y le dijimos, ¿qué tiene? Y dijo él, no sé, pero creo que amanecí mal, muy mal. Debe ser baja autoestima, porque me siento como cualquiera de ustedes. Parrita no padecía con frecuencia de baja autoestima, se parecía a Miguelito, el amigo de Mafalda. Un día en el salón de clases la maestra pasó lista, mencionó a cada uno. Mafalda, dijo ella, presente. Susanita, dijo ella, presente. Manolito, dijo él, presente. Miguelito, dijo la maestra, y Miguelito comenzó a aplaudir. Dios no tiene complejos ni baja autoestima. A Él no le importa pasar como un cualquiera. Cuando Dios se encarnó en Jesús, se hizo como cualquiera. Murió incluso como cualquiera. Peor que un cualquiera. Humillado, despreciado, ajusticiado, crucificado como un maldito, ante quien uno se cubre el rostro para no compartir la vergüenza y el oprobio. A veces yo, como cualquiera de ustedes, me toca ir a misa, como cualquiera. He estado muchas veces de aquel lado, he ido a la Eucaristía y no se sabe ni que soy presbítero, no me toca concelebrar. Voy, me siento, escucho, y conforme pasa la Eucaristía, cuando estoy escuchando al concelebrante que está predicando, a veces me horrorizo, a veces me duermo, a veces finjo que no tengo sueño, a veces digo como cualquiera, ya irá a acabar. A veces me horrorizo y digo, pero hombre, ¿quién le dijo? ¿En quién está creyendo? Otras veces siento que se apodera de mí el espíritu del rey Juan Carlos frente a Hugo Chávez y me dan ganas de pararme y decirle, ¿por qué no te callas? Pero me acuerdo que soy católico cristiano, que tengo que amar al enemigo, enseñar al que no sabe, y se me pasan las ganas y me callo. Pienso que ya tendré oportunidad de no hacer ejercicios de cuaresma en la cuaresma, y entonces ofrezco todo eso por la salvación del alma de quien está predicando. Pero también ha habido momentos en los que he escuchado mensajes que me han tocado el corazón y me he sentido profundamente cautivado y muy emocionado y muy contento y muy agradecido de ser católico y de ser cristiano y de haber escuchado el mensaje de Jesús en mi vida y dejarme tocar y transformar por Él. Me pasa con más frecuencia cuando voy con algunos de mis libros, me pasó con mucha frecuencia cuando tomaba clases de teología, y a veces ni mis compañeros se daban cuenta y yo me agachaba y empezaba a tomar apuntes y me ponía a llorar de la emoción yo solito en el salón de clases. Hace unos días entré a una librería y compré la novela llamada El abogado de Pablo, de Gerd Tyson. Gerd Tyson es un teólogo, un biblista alemán. Cuando uno ve sus fotografías en las solapas de sus libros, inmediatamente piensas en el señor Burns, con pelo, con peinado de esos que parecen una secadora de salón de belleza, así abultado, como si hubiera tomado la pistola y el cepillo y hubiera estado ahí toda la mañana, como Chelito, la secretaria del seminario. Un día necesitaba yo que me diera una chequera, y entonces tuve que mandarla a traer en un día no laboral, y vino con su ropa de chacha, y en cuanto me vio me dijo, no me vean, no me vean. Y ya fingí que no la había visto y dije, Chelito, ¿dónde quedó su peinado de secadora de salón de belleza? Pero en fin, así está Gerd Tyson, pero a diferencia del señor Burns, es muy simpático y escribe ensayos maravillosos, inteligentísimos. Yo leo mis ensayos y digo, nunca voy a escribir como Gerd Tyson. Se da el lujo de escribir novelas y yo leo las novelas de Gerd Tyson y digo, nunca voy a escribir como Gerd Tyson. Ha publicado algunas de sus homilías y digo, nunca voy a predicar como Gerd Tyson. Él no es cualquiera. Yo tampoco. Pero todavía no tengo el nivel de Gerd Tyson. Y en esa novela, El abogado de Pablo se llama, todo comienza cuando los dirigentes judíos van a buscar a Erasmo, un abogado muy joven, muy inteligente, en Roma, para que defienda a Pablo, judío, seguidor de Jesús,
antiguo fanático que ha llegado preso, y los judíos tienen miedo de que una condena a Pablo repercuta en toda la comunidad de judíos, y entonces suplican al abogado, a Erasmo, que lo defienda. Erasmo quisiera decir que no, pero está enamorado de la hija de uno de los dirigentes de la comunidad, y entonces, pues por interés, por amor, no puede rechazar el caso a la primera, así que decide investigar el pasado de Pablo, las ideas de Pablo, quiere saber si hay puntos flacos en la doctrina, en la vida de este hombre al que están acusando de alborotador, y en ese ínterin a uno de los senadores romanos lo asesina en su casa, uno de sus propios esclavos. Como castigo, como represalia, como escarmiento, el Senado romano decide la pena de muerte para los 400 esclavos del senador asesinado, y todo el mundo dice, es una injusticia matar a 400 inocentes por un solo culpable. Y eso sirve de trasfondo, de telón de fondo, para que Gerd Theissen nos exponga la teología de San Pablo, el pensamiento de San Pablo, y entonces Erasmo, el abogado, comienza a conocer más y más y más a Pablo, y descubre qué tiene de confiable. ¿Por qué tener fe en un hombre del que se dice que, siendo inocente, murió por todos los culpables? Se nos explica cómo es que en Jesús Dios escogió el rechazo, la burla, el último lugar, la maldición, para que, estando Dios con los rechazados, nadie más se sienta rechazado, para que no haya lugar para los rechazos. Es una pena que homilías tan bonitas como las de Onésimo solamente se encuentren en las novelas. En el momento del ajusticiamiento, de la ejecución pública de los 400 esclavos, la comunidad de los seguidores de Jesús decide, como manera de protesta pacífica y no violenta, reunirse a celebrar la cena del Señor, y los preside Onésimo, un esclavo convertido en cristiano, y él preside para recordar, como ha escrito San Pablo, que entre nosotros, los seguidores de Jesús, no hay distinción ni entre esclavos ni libres, ni entre varones y mujeres, ni entre judíos y paganos, porque todos somos iguales, y no hay lugar ni para el odio, ni para el miedo, ni para el rechazo, ni para la burla. Y comienza Onésimo a predicar. Yo sé que en muchas ocasiones muchos de nosotros nos hemos sentido violentados, hemos sido víctimas de injusticias, de burlas, de oprobios, de cosas que no nos hemos merecido. Muchas veces nos hemos sentido abandonados por Dios. Y sin embargo, lo único que puedo decir es que, aunque no tengo respuestas para la dolorosa pregunta de por qué Dios permite el mal y la violencia y el sufrimiento y el dolor y la muerte, con todo, estoy cierto de una sola cosa: siempre Dios está con nosotros. Crucificados, Dios está crucificado con nosotros. Abandonados, Dios comparte nuestro abandono. Burlados, Dios se solidariza con nosotros cuando somos la burla del mundo. En estos últimos días hemos sido todos testigos de lo que ha acontecido en Estados Unidos y esta balacera que quería matar a muchos de nuestros paisanos. Allá en Texas, y todos hemos visto y no hemos creído, espero, el discurso del presidente de Estados Unidos, que se dice cristiano, que no lo es, sin duda, diciendo que no podemos dejar que gane el odio en nuestras vidas. No se ha dedicado a sembrar odio todos estos años. No se ha preocupado por hacernos sentir miedo. No ha usado a los hispanos para decir que somos lo peor, que necesita construir un muro lo más alto posible para que no lo crucen los que lo cruzan, los de nuestra sangre y los de nuestros pueblos, los que él llama lo peor, porque dice que provocamos miedo, que somos lo peor de la humanidad. No ha enseñado a sus votantes a sentir odio, no ha manejado un discurso de desigualdad, diciendo que no nos merecen.
Quien hace que se sienta miedo y odio no conoce a Dios, no conoce a Jesús y no conoce el Evangelio. Para él es suficiente decir, no nos movamos por el odio, pero ha hecho sentir odio. Nos ha hecho sentir a nosotros, a los nuestros, a los de nuestra sangre y a los de nuestro pueblo, que somos lo peor. Y sin embargo, escribió San Pablo, Dios se ha valido de lo peor de este mundo, de los últimos de este mundo, de los más pobres de este mundo, de lo más bajo de este mundo, de lo más torpe de este mundo, para confundir a los más sabios y a los más ricos y a los más poderosos de este mundo. En Jesús Dios ha tomado lo peor, se ha hecho lo peor, se ha hecho la maldición y nos ha enseñado a amarnos a todos. Nos han explicado muchas veces, dice Onésimo, a los seguidores de Jesús en la novela, y es una pena que eso solamente se diga en las novelas y no se diga en la vida real. Nos han enseñado que tenemos para vivir que vivir según la ley de la carne. Para San Pablo la ley de la carne no son los impulsos sexuales, eso es una tontería. Para San Pablo la carne es esto que Darwin llamará con el paso del tiempo la ley del más fuerte. Nos han enseñado que solamente merecen vivir los que se pongan por encima de los demás, los que humillen a los demás, los que se sientan superiores a los demás, los que arrebaten la vida y la dignidad de los demás, los que pisoteen a los demás. Pero en la cruz de Jesús Dios nos ha enseñado que para vivir de verdad, no hay que humillar a nadie ni arrebatar la vida de nadie, sino reconocer la dignidad de todo el mundo y ponerse a los pies de todos, como Dios hizo en Jesús, a los pies de todos, para en todo, como decía San Ignacio de Loyola, en todo amar y servir. En el Evangelio Dios ha invertido las cosas. Nosotros nos comportamos como siervos pagados de sí mismos, como déspotas ridículos que humillan a los demás, que golpean a los demás, que maltratan a los demás, que se sienten superiores a los demás. Pero Dios, que lo ha invertido todo en Jesús, Él se ha puesto a nuestros pies, como el esclavo, como el servidor, como el último, para amarnos a todos, para mostrar que hasta el último vale tanto como el que más. Corren en redes sociales imágenes de todos los tipos posibles. A mí esta semana me llegó una en la que Jesús dice a la muchedumbre, amen a su prójimo sin importar qué, y pregunta a un fariseo, incluso si es gay, incluso si hace preguntas estúpidas. Responde Jesús, todos tenemos gente que no nos cae bien, porque es distinta. Todos tenemos a alguien frente al cual nos sentimos superior, porque es distinto, porque no piensa como nosotros, porque no actúa como nosotros, porque no les gusta lo que nos gusta a nosotros, porque no piensa como nosotros, porque no decide como nosotros. Pero entre los últimos, entre los humillados, entre los burlados y entre los ajusticiados, como uno cualquiera, como el peor de todos, allí está el Señor, esperando a ser reconocido. Si en Jesús Dios se ha hecho como cualquiera si quiere, puede amar entonces como ama a Dios.